revolución desde tu televisión, sí, la revolución desde tu televisión. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Soy Silvestre Pacheco León y como cada semana los estoy convocando a que compartan y lean mi artículo que podrá leerse en El Sur a partir del día lunes y se refiere a la conmemoración del 16 de septiembre y muy particularmente en mi pueblo Quechultenango. Ahí van los recuerdos. El día 15 de septiembre, la lluvia en mi pueblo fue torrencial y la creciente del río memorable. Desde la orilla veíamos el espectáculo de la fuerza de la corriente arrastrando árboles y animales. Además del rumor del río crecido y su enorme caudal de agua que llevaba, se escuchaba también el ruido de las piedras al rodar que la corriente arrastraba chocando unas con otras. Los enormes tumbos formados por tanta agua me causaban cierta fascinación y terror al mismo tiempo, sintiendo el embeleso del vértigo que de pronto marea y si uno está en mala posición se puede caer al agua. La creciente del río era parte de la fiesta en el pueblo. La gente se juntaba en las bocacalles para mirar el espectáculo de la corriente impetuosa y de cualquier incidente relacionado con la crecida del río, desde las personas que se atrevían a cruzar sin pensar en las consecuencias, hasta quienes llegaban a salvar del ahogo a algún animal con una buena lazada. De orilla a orilla nos veíamos y saludábamos los vecinos y amigos como si hubiera pasado mucho tiempo sin vernos, ellos del lado del pueblo y nosotros, dos familias en la colonia Españita, la cual quedaba aislada por la creciente que a veces solía tardar varios días para poder cruzar el río. Pero hoy, 16 de septiembre, amaneció limpio el cielo y alumbrando el sol. Todo el ambiente preparado para el desfile escolar, recordando que nos convertimos en un país libre gracias a quienes siguieron al cura Miguel Hidalgo el 15 en la noche, después de escuchar el grito de "acoger gachupines". Y así se inició la guerra de independencia. Era curioso el festejo de las fiestas patrias en mi niñez, porque después del desfile se realizaba el simulacro de la guerra de conquista de los españoles contra los indígenas. No supe por qué los días de conmemoración eran y se festejaban de ese modo, porque el grito de independencia se efectuó casi 300 años después de realizada la conquista. Pero en mi tierra, sin ocuparnos entonces de esas imprecisiones de las fechas, lo que nos surgía durante la ceremonia del desfile era escuchar la voz de romper filas para correr cada quien buscando en las calles al bando que nos simpatizara. Y es que cada uno de esos bandos tenía su reina, la india y la española, las dos montadas a caballo, seguidas cada una de su séquito, la española con elegante traje y silla de montar su caballo, seguida por un grupo numeroso de jinetes. La india era la única que montaba a pelo y sus seguidores todos andaban de pie, vestidos con taparrabos, pintarrajeados de la cara y con penachos de plumas
comunicándose con un caracol mientras los hombres de a caballo lo hacían con un cuerno de toro. En las batallas, cada bando trataba de avanzar a la reina del otro y ahí se producía la escaramuza. Los indios intrépidos, provistos de arcos y flechas, trataban de bajar del caballo a los jinetes, para lo cual saltaban ágilmente a las ancas y los tomaban por la espalda hasta hacerlos caer, mientras que los españoles lo hacían a lazadas contra los indios y cuando lograban su objetivo los llevaban arrastrando por la calle. Así pasábamos el día y al final se hacía recuento de todos los daños y de los prisioneros para deducir cada cual quién de los bandos había ganado. Así era en nuestro pueblo el festejo patrio de la Guerra de la Conquista, que enfrentó a los conquistadores españoles con los aztecas o mexicas. La conquista y el desfile eran como la guerra y la paz, recordando a León Tolstoy. Cuento de memoria lo que recuerdo de esos días en Quechultenango para reflexionar sobre la realidad que viven los pueblos originarios que sufrieron la conquista en toda América, dueños de tierras, minas y bosques, y luego despojados por la codicia que no parece tener límites. Por eso, como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en vez de recordarla como el encuentro de dos mundos, la conquista debería ser, o más bien el 15 y 16 de septiembre, la fiesta patria debería ser la celebración de la resistencia indígena contra el conquistador que le quitó, además de sus riquezas, su propia religión, haciendo que se avergonzaran hasta de su propia lengua. En mi pueblo, aquella tragedia que trajo la conquista tampoco terminó, porque en nuestra sociedad siguió prevaleciendo la conducta y el pensamiento de los conquistadores, porque ahora que en la cabecera se asientan pueblos completos cuyos ancestros fueron desalojados de aquí, todavía se encuentran expresiones de malestar y espanto porque ahora, entre comillas, son los indios los que mandan. Pero aún está lejos de cambiar su situación porque debido al acoso contra su cultura y a las agresiones físicas, todos los pueblos amurgos, tlapanecos, mixtecos y nahuas huyeron a las regiones inhóspitas, sobre todo en la montaña, de donde solo salen por necesidad cuando buscan un trabajo para su sobrevivencia, yendo a las ciudades, ocupando los peores y mal pagados empleos sin derechos laborales y vejados permanentemente. De manera peyorativa, a sus pueblos se les llama cuadrillas y como ofensa y menosprecio se les dice cuadrilleros. La gente se ríe burlonamente de los indígenas cuando no hablan bien el español, sin pensar en que ellos, para entenderse con nosotros, tienen que dejar a un lado su lengua porque generalmente son bilingües, mientras que nosotros, sin pena, somos monolingües. Las ciudades con sus modernos edificios fueron construidas por ellos, que murieron sin tener un cuarto digno para sus familias, a pesar de su trabajo arduo pero mal pagado. No sé si también en Acapulco, pero en Zihuatanejo, en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, durante la época de mayor bonanza económica, llegaban cientos de indígenas de la montaña para emplearse como peones de albañil, y era común que los días de raya a los policías municipales se les dejaran manos libres para cobrar su salario, asaltando a nuestros paisanos a la salida de las obras donde les pagaban.
Eso es verdad. Eso es cierto. No es un invento. Toda la industria de la construcción y de los llamados polos de desarrollo está llena de injusticias. Y frente a esa realidad que aún no ha terminado, muchos se preguntan cuál es el secreto de su resistencia, cómo han sobrevivido en esa situación de discriminación y de abandono. A pesar que desde 1994, convertidos en fuerza militar en el EZLN en Chiapas, nos echaron en cara el olvido de su existencia. Y es que desde la conquista, los pueblos originarios han vivido en resistencia, porque todos los sucesivos gobiernos, salvo excepciones como el tiempo del cardenismo, todos han actuado como los conquistadores, y en Guerrero, donde son el 15% de la población, han tenido que enfrentar detestable conducta de sus gobernantes. En el artículo de Guillermo Álvarez Nicanor, publicado en este periódico el fin de semana, nos recuerda la represión sin causa ni motivo que sufrieron los indígenas cuando festejaban el tercer aniversario de su organización, llamada Movimiento 500 años de resistencia indígena, reunidos en Chilpancingo para esa conmemoración. Nicanor mantiene fresca la memoria y nos cuenta cómo una manifestación pacífica de alrededor de 200 indígenas, porque calculada en 1000, solo llegó esa cantidad porque el resto que venían de la zona norte fueron detenidos en Zumpango y en Petaquillas, los de los otros contingentes. Por la policía solo llegaron 200. Esos 200 fueron brutalmente reprimidos por la policía, comandada por el militar Manuel Moreno, no se olvide, con la policía montada y los antimotines, provistos de picanas, macanas y chicharras eléctricas contra indígenas indefensos, que los persiguieron hasta sus propias oficinas de 500 años de resistencia, con muchos lesionados, 49 según el reporte de la Comisión de Derechos Humanos. Era el año de 1994, el mismo del levantamiento zapatista, y contra esa gente inerme, el cacique gobernante de entonces, Rubén Figueroa, se ensañó y ensayó lo que al año siguiente fue la represión contra los campesinos de Aguas Blancas y luego contra los de Charco. Esa fue la era represiva de los gobiernos del PRI, y por eso cualquier acción del actual gobierno a favor de los pueblos originarios, aunque es poca para reparar tanto daño de tantos años, merece un aplauso, esperando que sea este el comienzo de la justicia que los pueblos originarios merecen. Y recuerden, si quieren seguirme en mis comentarios y artículos semanales, en YouTube, en TikTok o en Instagram, píquenle donde está la lupita y pónganle Bahía la Política, todo junto, y ahí nos volveremos a encontrar. Muchas gracias y pásela bien. La revolución desde tu televisión, sí, la revolución desde tu televisión.